2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas del sexto año de primaria, soy el profesor Pedro Tanaka Lenz. Hoy desarrollaremos el contenido Exclusión de los pueblos originarios del área de Ciencias Sociales. Pónganse cómodos que comenzamos. Queridos estudiantes, para iniciar la clase de hoy, presten mucha atención. La llegada de Cristóbal Colón o descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492. Consiste en la llegada a América de una expedición proveniente de la península ibérica dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Qué sucedió con los pueblos originarios de América con la llegada de los colonizadores? Con ello, llegó la invasión del Imperio Español, dejó a su paso muerte, desolación, el saqueo de los recursos y riquezas naturales. Los pueblos originarios fueron esclavizados, torturados, despojados de sus tierras, de su cultura, a nombre de una evangelización. Según el calendario histórico, el 12 de octubre se recuerda el día de la llegada de los españoles a América en 1492, pero también debemos recordar la gran lucha que libraron los pueblos indígenas contra la colonización española. ¿Qué les pareció? ¿Será bueno o malo lo sucedido? ¿Qué sucedió con los pueblos originarios tras la llegada de Cristóbal Colón? Muy bien, me agrada que estén atentos a lo que estamos diciendo en este momento. Para dar continuidad a nuestra clase, nos debemos preguntar, ¿qué se entiende por exclusión? Cuando hablamos de exclusión, nos referimos a la situación de marginación, separación o apartamiento que afecta a grupos específicos de la sociedad, como minorías étnicas, religiosas o raciales. La palabra proviene del latín exclusión o exclusionis. Exclusión es la acción y efecto de excluir, quitar a alguien o algo de un lugar, descartar, rechazar y negar las posibilidades. Cuando nos referimos a exclusión de los pueblos indígenas originarios, se refiere nada menos que a la discriminación, el racismo, lo que ha traído grandes secuelas en los pueblos indígenas de América, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, a la vida de millones de personas, principalmente a los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes de toda América Latina. Nos ponemos a pensar, ¿cómo se manifiesta la discriminación a los pueblos indígenas? Principalmente se manifiesta en el desconocimiento de su idioma, su vestimenta, su cultura en general, así como en la negación de los derechos a la educación, la vivienda y las oportunidades laborales que tiene toda persona en el mundo. Esto acarrea muchos otros problemas, la amenaza del despojo de su territorio y sus medios de vida, además de la presencia de la discriminación, donde la mujer es la más vulnerable a estos temas. ¿Cómo crees que se manifiesta esta discriminación cultural? Durante muchos años se ha considerado como discriminación el hecho de criticar, insultar, segregar a las personas por su origen y cultura. La discriminación también se refleja con la lengua no verbal. Ello puede llegar a ser aún más ofensivo todavía. Nos volvemos a preguntar, ¿qué se puede hacer para evitar la discriminación indígena? En Bolivia, desde hace mucho tiempo, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, realizaron medidas compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena, tales como establecer programas educativos bilingües que promuevan el intercambio intercultural e intracultural para así tener una mejor convivencia entre los pueblos indígenas de todo el territorio boliviano. Realmente preocupante. ¿Te has dado cuenta cómo los pueblos indígenas han sido excluidos de sus propios derechos? Pero ellos no se quedaron ahí. Pese a todo ello, lucharon para seguir adelante. Fíjate en el siguiente video, vamos a ver el aporte de los pueblos indígenas con su cultura, su lengua y más que todo, su convivencia con la madre tierra.
Bolivia es el país con mayor porcentaje de población indígena de América Latina. La mayoría son quechuas y aymaras. En menor porcentaje, aunque con gran dispersión territorial, se encuentran los pueblos de las tierras bajas. Naciones como la quechua y aymara han representado por mucho tiempo la cara indígena de Bolivia. Esta visión ha sido enriquecida gracias al reconocimiento de los pueblos que habitan las regiones del Oriente, Chaco y Amazonía. Antes de la década de los 80, estos pueblos no eran visibles debido a su aislamiento geográfico, por el difícil acceso a las tierras bajas y político por la concentración de las funciones públicas y administrativas en las principales ciudades del país. Es a raíz de las luchas protagonizadas por las organizaciones indígenas que en los últimos años se reconocen y valorizan las características peculiares de las diferentes nacionalidades que conforman el Estado plurinacional boliviano. Un objetivo de este tiempo es la consolidación del Estado con la incorporación de los saberes, valores y lenguas indígenas originarias en el currículo base regionalizado del sistema educativo plurinacional. Hemos hecho un recorrido por la historia. Ahora que ya sabes a qué se refiere la exclusión de los pueblos originarios, reflexionemos sobre la importancia de su cultura y el gran aporte a la sociedad mediante la agricultura, la caza. Son los principales guardianes de nuestros bosques. Han sobrevivido porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades y viven en armonía con la madre tierra. Se mantienen vivas sus costumbres, sus tradiciones, sus danzas. Respetemos, valoremos y pongamos en práctica en nuestra familia, la comunidad y la unidad educativa su lengua, sus costumbres, sus danzas y así tener una gran familia con los pueblos indígenas originarios de América Latina. Si recuerdas el inicio de nuestra clase, hablamos sobre la llegada de los españoles en 1492 a América y el sufrimiento de todos nuestros pueblos indígenas originarios. Hemos aprendido también qué es la inclusión y en qué estado se encuentra la situación de los pueblos indígenas en Bolivia. Ahora, niños, para que sigamos en nuestra clase, tienen que investigar. No se queden ahí. Visiten al anciano de la comunidad, revisen la bibliografía y hagan un pequeño resumen sobre los pueblos indígenas originarios de su comunidad para sobresaltar sus costumbres, sus tradiciones, sus danzas y sus comidas. Asimismo, les invito a que revisen los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. ¡Qué rápido pasó el tiempo! Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de esta clase. Me despido haciéndoles recuerdo que deben cuidar de su salud, practicando las medidas de bioseguridad. Lávense las manos, usen el barbijo, alcohol para desinfectarse y mantener el distanciamiento adecuado. Un abrazo virtual para todos. ¡Chao! 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.